Empezamos un nuevo videotutorial de PHP en el que vamos a hablar de variables. Abrimos el Notepad, donde vamos a crear un nuevo script, un nuevo fichero de PHP. Lo vamos a guardar y, al igual que hicimos la otra vez, lo guardaremos dentro del localhost, dentro de la carpeta www, que es nuestro localhost. Nos creamos una carpeta que vamos a llamar vt04 y vamos a grabar el archivo con el nombre variables.php. En este video tutorial vamos por tanto a aprender a manejar las variables en PHP. Lo que vemos ahora son líneas de comentarios. Los comentarios en PHP, lo mismo que en cualquier lenguaje, sirven para documentar un programa de forma que luego sea más fácil editarlo bien por nosotros mismos o por otros desarrolladores. Los comentarios, cuando vamos a escribir varias líneas seguidas de comentarios, van acotados por las marcas barra asterisco para empezar y asterisco barra para terminar. Ahí podemos escribir lo que sea, que el intérprete de PHP lo tomará como comentarios y lo ignorará, no lo procesará. Pero nos sirve para documentar nuestro script. Vale, ahí vemos que las variables son pares nombre-valor, de forma que a través de un nombre se identifica un valor. Ese valor podrá variar, podrá ser de varios tipos. Ya iremos viendo ahora a lo largo de este video tutorial de qué tipos puede ser. Y se puede asignar al nombre, se puede eliminar, se puede modificar. Ese valor quedará referenciado a través del nombre en la memoria del ordenador mientras se esté procesando el script. Vemos que el ciclo de vida, es decir, el tiempo que una variable está disponible en la memoria del ordenador, se inicia cuando se declara la variable, cuando se le asigna un valor por primera vez, y termina cuando es destruida o cuando termina el script. Una variable puede ser eliminada, destruida específicamente, o podemos dejarla en memoria hasta que termine el script. No es buena práctica dejar muchas variables en memoria hasta que termina el script porque están consumiendo recursos de la máquina. Pero para unas pocas variables pues nos puede dar un poquito igual. En este video tutorial veremos cómo es declarada una variable, cómo es eliminada. Veremos cuándo deja de existir esa variable, cuándo termina el ciclo de vida de esa variable. Y ya tenemos ahí nuestros comentarios. Y empezamos, vamos al lío, como se suele decir. Empezamos declarando una variable a la que llamamos entero. Fijaros que la variable se precede con el signo $. Todos los nombres de variables en PHP se preceden con el signo $. Ahí lo vemos en los comentarios. Los comentarios que empiezan con 2 barras, como este último, son de una sola línea, no de múltiples líneas como el anterior. Es comentario, o el intérprete lo
lo ve como comentario desde donde está la doble barra hasta el final de la línea. La variable la hemos declarado, por tanto, con el signo dólar, su nombre, y le asignamos el valor 45 mediante el operador de asignación. El signo igual hace que se asigne el valor que hay a la derecha al nombre que hay a la izquierda, constituyendo el par nombre-valor. Lo vemos ahí, que nos lo dicen los comentarios para que nos quede claro. Así pues, a través del valor dólar entero, localizaremos el valor 45. A través del nombre dólar entero, localizaremos el valor 45. Ahí mostramos la variable entero. Ahí tenemos que corregir. Ponemos la doble barra para que esa parte se interprete como comentario y no se intente ejecutar. Lo guardamos. Ahí corregimos la terminación de la línea, que le había puesto un punto, le ponemos punto y coma. Sabemos que todas las líneas tienen que acabar en punto y coma. Grabamos y vamos a ejecutar el script. Le llamamos, como lo hemos referenciado, como variables PHP, y vemos ahí el resultado 45, que es el valor de la variable. Volvemos al código y ahí vamos a ver cómo eliminamos una variable. Vamos a eliminar específicamente una variable. Sabemos que si no la eliminamos, su ciclo de vida termina cuando termina la ejecución del script. Pero aquí vemos cómo eliminarla específicamente. Para ello empleamos la instrucción unset o unset para el que hable bien inglés. Yo, como tengo un inglés de barrio, digo unset. Y entre paréntesis, como argumento del unset, ponemos el nombre de variable que queremos destruir. Unset, por lo tanto, elimina una variable de la memoria. Ahora le ponemos un echo para que nos muestre otra vez el valor de la variable que ya no existe porque ya se ha ejecutado el unset. Llegados a este punto, la variable ya no existe en memoria. Y es lo que vamos a ver en este ejemplo. Ahí vemos que cuando intentamos ejecutar el script nos muestra el primer 45 de cuando se declaró la variable, pero cuando intentamos mostrarla después de haber hecho el unset nos da un error, un definite variable, porque la variable ya no existe. Ahí en el código vemos que efectivamente hay una instrucción echo después de declarar la variable, que es el 45 que nos muestra en la página, y luego hay otra instrucción echo después de destruir la variable, que es cuando se genera el error de un definite variable, indicándonos que ya ha sido eliminada. Continuamos. Podemos declarar variables de varios tipos. Hay tipos simples de variables y tipos complejos que veremos más adelante. En principio vamos a ver variables de tipo numérico, de tipo cadena literal y de tipo booleano, de tipo lógico, cierto, falso. Luego hay otros tipos de variables, objetos, recursos, etcétera, de las que hablaremos en su momento, matrices, etcétera. De momento vamos a empezar con las variables simples. Y también vamos a ver que en una misma sentencia podemos concatenar más de una de estas variables, es decir, hacerlas aparecer una a continuación de otra mediante el operador punto. El operador punto equivale al operador más de otros lenguajes, a estos efectos, y nos permite en PHP concatenar
varias variables o varios valores en una misma sentencia. Ahora vamos a verlo en un código que nos va a ilustrar el funcionamiento de esto. Declaramos una variable con un valor numérico 45 y a continuación declaramos otra variable como una cadena literal, con un valor que es una cadena literal, hola, o lo que sea. Ahora mostramos la primera variable, echo, y la primera variable, punto, el operador punto para concatenar el valor de la segunda variable. Ahí vemos cómo queda construida la sentencia. Fijaros que un literal lo podemos declarar, lo declaramos entre comillas, igual que hacíamos en el videotutorial anterior para mostrar un literal, lo declaramos entre comillas, que pueden ser simples o dobles, nos da lo mismo. Ahí tenemos ya hechas nuestras declaraciones y nuestra sentencia que concatena los dos valores. Grabamos y cuando ejecutamos vemos ahí los dos valores concatenados, es decir, dispuestos uno a continuación de otro. Primero el número y luego el literal. Volvemos al código porque vamos a seguir ampliando la concatenación. Vamos a concatenar otra cadena más. En este caso vemos que podemos concatenar incluso etiquetas de XHTML, tal como estamos viendo ahí, que concatenamos la etiqueta BR para que se muestre también en la página. Ahora lo vamos a ver. Recargamos la página y vemos cómo ha aparecido un salto de línea que es el resultado de la etiqueta BR de XHTML. Esto es lógico, si PHP es un lenguaje diseñado para construir webs dinámicas, es evidente que tiene que soportar embeber código HTML o XHTML, e incluso más adelante veremos que también JavaScript, dentro del propio código y procesarlo adecuadamente. Ahí tenemos la etiqueta BR, que como hemos visto no es reproducida como tal literal, tal como la hemos tecleado, sino interpretada como etiqueta XHTML y procesada. Vamos a ver que también se pueden procesar otras etiquetas XHTML. Como ejemplo vamos a utilizar H1 para un párrafo de encabezamiento. Ahí lo tenemos, lo grabamos y vamos a recargar la página para ver el resultado de esa etiqueta H1 en nuestro documento. Ahí lo tenemos, vemos como el intérprete de PHP ha reconocido los angulitos de la etiqueta y ha ejecutado la etiqueta XHTML como tal. Vemos el encabezamiento. Volvemos al editor de código, donde vamos a ver cómo podemos obtener más información acerca de las variables, donde podemos ver su tipo, podemos ver más información para procesos de desarrollo y depuración de scripts. Para ello vamos a mostrar las variables, pero en vez de utilizar la instrucción echo, que ya conocemos, vamos a utilizar var_dump. Escrito así, var_dump, y entre paréntesis el nombre de la variable que queremos dumpear, que queremos volcar a pantalla. Var_dump es un volcador, es un vuelco de memoria para la pantalla. Grabamos el fichero, los cambios que hemos hecho, nos vamos al navegador, recargamos la página y ahí vemos el resultado de var_dump. Nos muestra las dos variables, una de tipo int, integer, entero, y otra de tipo string, cadena. Vemos que la variable de cadena aparece entre comillas simples, su valor. No aparece el nombre de las variables, pero sí aparece la longitud de la variable de cadena, 4 caracteres. Ahí lo vemos. Y nos vamos al editor de nuevo, donde vamos a añadir otra variable numérica. Esta vez
no es un número entero, sino un número decimal, un número fraccionario. Declaramos la variable, le asignamos un valor fraccionario, es decir, una parte entera separada por un punto decimal de una parte fraccionaria, le decimos que la vuelque en pantalla, grabamos los cambios que hemos hecho y nos vamos al navegador, recargamos la página, ahí lo vemos, y vemos que aparece una variable declarada como de tipo float. Las variables fraccionarias, según la precisión que empleen, pueden ser de tipo float o doble. El tipo doble se mantiene sobre todo por compatibilidad con versiones antiguas de PHP. Y ahí vemos cómo aparece el valor, que además vemos que cada tipo de valor aparece en un color, verde, rojo, naranja, lo cual nos permite identificar a primer golpe de vista los distintos tipos de valores. Volvemos al editor, donde vamos a ver que PHP no es lo que se llama precisamente un lenguaje tipado. Un lenguaje tipado es aquel que es muy estricto con los tipos de datos. Una cadena siempre es una cadena, un número entero siempre es un número entero, y no se pueden procesar juntos en una sentencia. Al contrario, PHP no es tipado, es muy flexible en cuanto al tipo de datos. Una variable a la que se le asigna una cadena, luego se le puede asignar un valor entero, etcétera. Esto, que algunos lo ven como una comodidad, en realidad es una desventaja, porque lo hace propenso a errores si no andamos con cuidado a la hora de escribir el código. Pero es una de las características de PHP y tenemos que conocerla. Bien, ahí estamos de nuevo en el editor. Vemos que utilizamos una variable que ya existía, que es la variable $número, y le asignamos que el contenido de la variable número, de la propia variable número, concatenado con el contenido de la variable cadena. Ahí vemos cómo hacemos esa asignación y lo volcamos en pantalla. Lo que hacemos es coger el contenido de las dos variables, concatenarlas y asignárselo a una de ellas. Y ahí vemos que la variable número aparece ahora volcada como de tipo string y su contenido es el de las dos variables anteriores, número y cadena, concatenadas en una sola variable de tipo string, en una sola cadena. Vemos que el valor aparece acotado entre comillas simples, igual que en las cadenas. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, hemos visto que el operador de concatenación, el operador punto, siempre genera una cadena. Si los valores son de cadena o son numéricos, el operador de concatenación genera una cadena. Hacemos un poco de limpieza en el código y vamos ahora a ver las variables de tipo booleano, de tipo lógico. Son variables que pueden asumir los valores cierto y falso, true y false. Solamente pueden asumir uno de esos dos tipos de valores. Se corresponden con el equivalente a 0 o 1, que en definitiva es el lenguaje binario que manejan los ordenadores. Estas variables pueden adquirir un valor cierto o falso, y lo vamos a ver ahora. Ya veremos más adelante para qué las empleamos, para qué nos sirven. Declaramos una variable de tipo booleano, la vamos a llamar precisamente así, booleana. Le asignamos un valor false y hacemos un volcado en la página para ver el contenido de esa variable. Grabamos y ahí lo vemos. Ahí está una variable de tipo boolean con el valor false. Nos volvemos al código y editamos el valor de esa variable. En vez de false o falso lógico, le damos un valor true, verdadero lógico. Lo grabamos y ahí vemos el resultado de esa ejecución.
Y ahora prestar atención a esto. Vamos a concatenar una variable de tipo booleano con una cadena. Vamos a ver que una variable de tipo booleano nos aparece en el volcado como un 1. Ahora lo vemos. Ahí está. Una variable de tipo booleano con el valor true, el valor verdadero, aparece como un 1 cuando se representa como cadena. Mientras que vemos que si ahora le cambiamos el valor a false, lo grabamos, recargamos la página y vemos que no aparece como un 0, como cabría esperar. Las variables booleanas con valor false no se representan como cadenas. Ya veremos para qué nos sirve esto y cómo podemos aprovecharlo. Volviendo sobre el tema de la concatenación, diremos que ésta puede simplificarse utilizando juntos el operador punto de concatenación y el operador igual de asignación. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Ahí tenemos dos variables de tipo string, dos variables de cadena, y a la primera la hemos concatenado el valor de la segunda. Vamos a ver qué ocurre. Y ahí lo tenemos. Cuando recargamos la página vemos que aparecen las dos variables, el contenido de las dos variables concatenado, uno a continuación de otro, formando parte de una única variable. Como hemos dicho, PHP no es un lenguaje tipado, no es un lenguaje que sea estricto con los tipos de datos, que sea rígido con las cadenas o los números. En ocasiones es necesario determinar de qué tipo es una variable, si es una cadena, es un valor numérico, de qué tipo es, y es posible incluso cambiarlo. Aquí vemos que podemos utilizar la función getType o getType de PHP para determinar de qué tipo es una variable. Esta función recibe como argumento el nombre de la variable que queremos ver y nos devuelve el tipo de esa variable. El retorno es el tipo de esa variable. Ahí lo estamos viendo que la función getType nos devuelve string, nos indica que la variable es una cadena, porque aunque realmente tiene un número, pero como lo hemos declarado entre comillas, para PHP es una cadena, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo cambiar el tipo de esa variable mediante la función setType o setType. Recibe dos argumentos, el nombre de la variable cuyo tipo queremos cambiar y el tipo al que queremos convertirla. Ahí vemos cómo utilizamos la función setType para cambiar el tipo de una variable y le pedimos a PHP que nos muestre en el navegador el contenido de esa variable y su nuevo tipo. Y tras grabar los cambios en nuestro editor y volver a cargar la página en el navegador, vemos el resultado. Vemos que la variable sigue conservando el mismo valor, pero ha cambiado de tipo. Ha pasado de ser un string a ser un integer, un número entero. Ahora vamos a fijarnos qué ocurre si la variable original de tipo cadena contuviera o representara a un número con parte fraccionaria. Ahí lo vemos que al convertirlo a entero, al convertir la variable a integer, pierde la parte fraccionaria, porque los datos de tipo integer no pueden manejar números fraccionarios. Pero si ahora le decimos en setType que la conversión se haga a una variable de tipo float, lo grabamos y vemos que sí se conserva la parte fraccionaria, aunque nos muestra el resultado como doble, como decíamos, por compatibilidad con versiones antiguas de PHP. Tanto los datos float como doble son para manejar números fraccionarios. En ocasiones es necesario saber si una variable ha sido declarada o no, sobre todo en códigos grandes de muchas líneas. Para ello utilizamos la función isSet, que recibe como argumento el nombre de una variable y nos devuelve un valor booleano, true o false, según haya sido declarada o no. Ahí lo estamos viendo, cómo nos devuelve un resultado true, porque la variable que le hemos pasado como argumento a isSet sí ha sido declarada previamente. Ahora vamos a anular la declaración de la variable, convirtiéndola en un mero comentario con las dobles barras.
lo vemos ahí, y tras grabar los cambios recargamos la página y vemos como la función isSet nos devuelve un valor false porque no reconoce la variable como declarada. Nos fijamos de nuevo en el código para ver cómo utilizamos la función isSet, pasándole como argumento el nombre de una variable para saber si está declarada o no. Para asignar el nombre de una variable debemos seguir unas reglas muy sencillas, que son muy poquitas y muy simples de memorizar, pero que debemos de respetarlas estrictamente. Una variable siempre empieza el nombre con el signo $, no debe contener espacios en blanco ni signos de puntuación y es sensible a mayúsculas y minúsculas. Aquí vemos cómo declaramos dos variables, las dos se llaman cadena, con lo cual en principio podrían parecer la misma, pero una tiene todas las letras de su nombre en minúsculas y la otra el nombre empieza con mayúscula, con lo cual para PHP son dos variables completamente diferentes. Cada una tiene su contenido y cada una es indistinta, independiente de la otra. Le vamos a decir a PHP que nos las muestren en la ventana del navegador para ver el resultado. Como siempre, grabamos los cambios y tras recargar la página, ahí tenemos en la ventana del navegador dos variables completamente diferentes. Así pues, recordemos que las variables empiezan con el signo $. El nombre de las variables puede contener letras, números y signos de subrayado, y es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existen unos pares nombre-valor similares a las variables, pero que se declaran de otra forma y con otra finalidad. Se llaman constantes. Se declaran una sola vez a lo largo del ciclo de vida de la aplicación del programa PHP y su valor no puede ser cambiado, por eso se llaman constantes. Este tipo de pares nombre-valor se utilizan sobre todo para datos de configuración de la aplicación que tienen que mantenerse permanentemente en memoria durante todo el ciclo de vida del script y no deben de variar. Una constante se crea con la instrucción define. La instrucción define recibe dos argumentos, el nombre de la constante y su valor, y observa que ambos van separados por una coma y que el nombre de la constante, a diferencia del nombre de las variables, no lleva el signo $. Observa que el nombre se define como una cadena alfanumérica, se define como un string, entre comillas, y el valor puede ser una cadena, puede ser un número, una variable booleana, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de uso de una constante en el que vamos a integrar un valor de PHP, la constante que definimos, dentro del código HTML de nuestra página. Antes hemos visto cómo integrábamos etiquetas HTML dentro del código PHP. De esta forma vemos que la simbiosis de ambos lenguajes, PHP y HTML, nos permite mucho juego, nos permite muchas posibilidades que iremos explorando a lo largo del curso. Aquí vemos la forma correcta de integrar una expresión PHP dentro de una línea de código HTML. Observad la forma en que lo hemos hecho para que os quedéis con la copla. En este ejemplo vemos que estamos poniendo el color de fondo de la página según una constante definida en PHP, mediante el atributo style de la etiqueta body. Y ahí vemos el resultado, recargamos la página y se nos carga con el color de fondo que hemos definido como una constante de PHP. Por hoy eso es todo, nos despedimos aquí y seguimos en el próximo video tutorial. Nos vemos.